utilizamos cuestionarios, entrevistas y guías de observación. Los cuestionarios, pues, es una serie de preguntas que hacemos para obtener información y dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Y también cumplir con los objetivos de nuestra investigación. A través del cuestionario, nosotros vamos a preguntar, por ejemplo, si nuestro tema era, recordarán el tema de cuáles son las causas por las cuales los menores de edad cometen hechos delictivos o por las causas por las cuales se involucran en esos grupos que cometen hechos delictivos. Es a través de esas preguntas que le hacemos a los sujetos involucrados en el fenómeno de investigación que, que vamos a recabar esa información. En el caso de la investigación cuantitativa, normalmente pues hacemos un cuestionario con preguntas ya y respuestas ya establecidas y después tabulamos todas esas respuestas y hacemos procesos matemáticos y procesos estadísticos para cuantificar nuestras respuestas. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿se recuerdan de ese ejercicio? ¿Están de acuerdo con la pena de muerte? ¿Sí o no? ¿O están de acuerdo en reactivar la pena de muerte? ¿Sí o no? Entonces, si de 100 alumnos, de 100 personas entrevistadas, 80 dicen que sí y 20 dicen que no, entonces yo cuantifico mi respuesta y digo el 80% sí está de acuerdo en reactivar la pena de muerte. Luego, y puedo decir también que el 20% no está de acuerdo. Entonces, los métodos, las técnicas empíricas nos van a permitir recolectar toda esa información de las investigaciones sociológicas o social jurídicas que nosotros podamos realizar. Vamos a ver las técnicas empíricas, tanto el cuestionario, la entrevista y la observación. La observación es interesante porque la observación es una guía que nosotros hacemos de aspectos que vamos a ir a observar, ¿verdad? Del fenómeno. Por ejemplo, si vamos a un centro donde están recluidos o guardados, ¿verdad? Menores de edad por el Estado, vamos y hacemos una observación para establecer las condiciones en las cuales se encuentran estos centros. Podemos ir a observar los edificios de las escuelas, cómo se encuentran los edificios escolares en nuestro país. Podemos ir a observar las carreteras, ¿verdad? El estado de nuestras carreteras que es tan crítico y usar esa técnica. Bueno, entonces, realmente las técnicas empíricas nos van a permitir darle respuesta a nuestra pregunta de investigación y también cumplir con nuestros objetivos. Por ejemplo, establecer cuáles son las principales causas por las cuales los menores de edad se involucran en los grupos que cometen hechos delictivos, por ejemplo, ¿verdad? O identificar cuál es la principal causa por qué los jóvenes se involucran en estos hechos delictivos. Vamos a empezar por trabajar el tema del cuestionario. Un cuestionario no es más que una serie de preguntas, así como cuando hacemos un examen, ¿verdad? Puede tener respuesta directa, puede tener múltiples respuestas, tal vez falso y verdadero o no, pero siempre un cuestionario está estructurado con preguntas y respuestas. Normalmente el cuestionario lo utilizamos cuando nuestra muestra es mayoritaria.
Entonces, también es importante identificar pues, quiénes son los sujetos que vamos a, de los sujetos que vamos a obtener esa información cuando estamos haciendo una investigación. Por ejemplo, si vamos a una población, como habíamos dicho en esa investigación de, creo que era de Totonicapán, entonces lo más numeroso es la población. Entonces, lo recomendable sería pasarle un cuestionario a la población. Luego vienen las entrevistas. Las entrevistas también pueden tener respuestas, pero también recuérdense que hay entrevistas a profundidad que no tienen respuesta, que son de la metodología cualitativa. Entonces ahí podemos escoger muestras más pequeñas, porque los métodos cualitativos utilizan muestras más pequeñas. En cambio, los métodos cuantitativos pueden utilizar muestras más grandes. E inclusive podríamos hacer un censo, ¿verdad? Si yo quisiera identificar o establecer cuál es el criterio de los estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en relación a la activación de la pena de muerte, podría hacer un censo y pasarle al 100% de la población esta encuesta. O podría escoger una muestra de cada sección o escoger ciertas secciones que me sirvieran de muestra. Y establecer, por ejemplo, el tamaño de la muestra por un método estadístico. Bueno, entonces toda esta parte que vamos a ver ahora ya es un poquito más práctica. Inclusive en el segundo parcial vamos a hacer un trabajo práctico, un trabajo en el cual ustedes van a hacer una práctica, por ejemplo, de cuestionario, de entrevistas, elegir un tema para trabajarlo. Así que les recomiendo que yo se los estuve platicando en relación a que escogieran un tema que les pareciera interesante para, para hacer un trabajo de investigación. Bueno, entonces vamos a empezar por el cuestionario y vamos a ir avanzando en esto. Adriana Reina. Perdón, licenciada, ¿será que podría repetir lo que acaba de decir? Es que se me fue el internet, disculpe. Bueno, mírenme solo era como un preámbulo, no tanto una introducción, sino que solo explicar un poco el panorama de cómo vamos a realizar nuestro trabajo. Vamos a trabajar las técnicas empíricas, que son las que nos van a permitir recabar datos directamente de los sujetos de nuestra investigación. Cuando tengamos una investigación, es recomendable. Y vamos a recordar ahí, creo que un poquito de teoría de investigación. Recordarán ustedes que yo les hablé que dentro del plan de investigación hay que identificar quiénes son los sujetos de la investigación y qué técnica les vamos a aplicar a estos sujetos de la investigación. Por aquí tengo una presentación de teoría de la investigación. Aquí está. Se las voy a compartir para que entremos entendamos esto. Bueno, y creo que yo empecé a hablar directamente del tema del curso, pero se me olvidó hacer así como alusión a lo que vivimos este fin de semana y que me siento también contenta de ver que el proceso de elecciones se realizó, por lo menos hasta este momento está trabajando, está funcionando, perdón, y que esperamos que no haya ningún impedimento en el futuro y que el proceso de elección del nuevo presidente, el proceso democrático, se lleve a cabo civilizadamente en nuestro país y que permitan las autoridades que culminemos con la elección de un nuevo presidente para nuestro país.
Me siento contenta de esta circunstancia, de que se haya llevado a cabo y que los guatemaltecos pues dimos un ejemplo de salir a votar y elegir a un nuevo representante del gobierno de nuestro país, democráticamente, ¿verdad? Y que este proceso termine y se lleve a cabo y que no vayamos a tener ningún obstáculo que no vaya a permitir que en enero tengamos un nuevo presidente. Bueno, eso se me había olvidado comentárselos, pero creo que todos estamos satisfechos de ver el ejemplo que dio la población guatemalteca. Bueno, sigamos entonces con nuestro tema. Voy a compartirles esto para que ustedes lo recuerden. Ustedes son de la sección K, ¿verdad? Ustedes estuvieron conmigo. Aunque yo recuerdo, yo creo que muchos estudiantes en el segundo semestre cambian, emigran, como que hay muchos emigrantes. Un día vamos a hacer una investigación de ese tema. ¿Por qué tantos estudiantes cambian de sección en el segundo semestre? ¿Cuáles serán las causas que provocan esa migración hacia otras secciones? Bueno, miren, recordarán este ejemplo de teoría de la investigación, dice. Era el tema de los menores de edad, la problemática de los menores de edad. Bueno, las técnicas empíricas podemos decir que son los procedimientos prácticos que entran en contacto con los sujetos de investigación. Las técnicas empíricas son cuestionario, entrevistas, que es una guía de preguntas, y la observación, que es una guía de observación. Los sujetos de la investigación son las personas involucradas en el fenómeno de investigación. También incluye a la unidad de análisis. En el caso de esta investigación de los menores de edad, pues la unidad de análisis eran los menores de edad. Y ellos también son sujetos de nuestra investigación. Pero dentro de ese fenómeno hay otros sujetos. Y recuerdo que hablamos que podíamos hacer un cuadrito o dos columnas como estas, una tabla de dos columnas. Aquí tenemos los sujetos de la investigación, que serían los menores de edad. Podría ser la población donde estamos haciendo la investigación, podrían ser las autoridades de la población, e inclusive incluimos OGs y ONGs. Y pensamos qué técnicas empíricas le podíamos aplicar. Por ejemplo, los menores podría ser un cuestionario o también podría ser una entrevista si escogemos una muestra menor. Y a la población podría ser un cuestionario porque seguramente la población es más, el tamaño de la población es más grande e inclusive podría ser un censo si es posible, ¿verdad? Depende de la cantidad de población que tengamos. Las autoridades, como van a ser pocas, podríamos hacerles entrevistas estructuradas o entrevistas a profundidad. Y las organizaciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, les podríamos hacer entrevistas a sus directivos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ya la investigación en trabajo, aquí tengo algo de la muestra, ese puede ser un censo, que es una encuesta del 100% de la población, una muestra que es un porcentaje de la población, que podemos escoger por medios estadísticos o por nuestra conveniencia. Eso ya lo vamos a ver cuando trabajemos la muestra, cómo elegir una muestra. Entonces, hoy, como les digo, vamos a hablar del cuestionario, que normalmente pues la usamos cuando la cantidad de sujetos que vamos a encuestar es mayoritaria, ¿verdad? Sí, parece que no todos son de la sección K, por eso les digo que hay muchas migraciones de secciones, como que emigran a otras secciones. Vamos a hacer una investigación para ver cuáles son las razones
por las cuales los estudiantes emigran a otras secciones. Bueno, entonces empecemos por hablar del cuestionario. Y también, como les decía, es conveniente que ustedes ya vayan pensando, cuál podría ser el tema que ustedes utilicen o el que escojan, mejor dicho, para hacer un ejercicio especialmente de tipo de muestreo, elaborar las técnicas, por ahí va a ir el ejercicio, ¿no? Pero eso ya se los explicaré más despacio para que estén bien claros cómo lo vamos a trabajar. Bueno, entonces empecemos con el cuestionario. Vamos a hablar entonces del cuestionario. Dice, los cuestionarios son instrumentos cuyas preguntas y proposiciones pretenden alcanzar la información que permita cumplir con los objetivos de una investigación. Esto se realiza por medio de las respuestas proporcionadas por las personas del universo o la muestra. Recordemos que el universo es la totalidad de la población y la muestra sería un porcentaje de esa población que usamos para hacer nuestra investigación. Aquí menciona que dice, para alcanzar la información que permita cumplir con los objetivos de la investigación. Eso depende de cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, pues los objetivos eran identificar las causas, el objetivo general era identificar las causas por las cuales los menores de edad se involucran en estos grupos que cometen hechos delictivos. Y eso es lo que pretendemos identificar, ¿verdad? Como la hipótesis de esa investigación era que la principal causa por la cual los jóvenes se involucraban en hechos delictivos era la desintegración familiar, entonces también entre mis preguntas tengo que incluir, tratar de aprobar mi hipótesis y tengo que preguntar, por ejemplo, a las autoridades o a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan a los menores de edad, que cuál es la principal causa por la cual los menores de edad se involucran en estos grupos. Y ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, que podría ser porque los padres emigran al norte, los dejan abandonados o por divorcios o porque viven solo con la madre, son criados por madres solteras. Entonces hay que hacer todas esas preguntas para tratar de preguntar, de establecer cuál es esa principal causa. O podríamos agregar también otras posibilidades como la extrema pobreza, podría ser también la falta de trabajo o situaciones como estas, pero eso ya depende de la investigación. Por ejemplo, aquí, en esta que tenemos aquí, dice, si mi objetivo es identificar la opinión de la población en relación a los linchamientos, entonces yo tengo que elaborar preguntas que me permitan identificar esa opinión de la población en mi cuestionario. Y les puedo preguntar, por ejemplo, ¿cree usted que es correcto que se realicen linchamientos en su comunidad? Ahí le falta un signo de interrogación. ¿Sí o no? O podríamos hacer otra pregunta, por ejemplo, preguntándoles,
¿Cuáles son las causas por las cuales ocurren los linchamientos también? Identificar la opinión de la población en relación a los linchamientos. Entonces, la pregunta va directamente relacionada con el objetivo. A través de la pregunta yo le doy respuesta a mi objetivo. Y entonces le pregunto, ¿cree usted que es correcto que se realicen linchamientos en comunidad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Vamos a otra. Otro objetivo, determinar las formas y niveles de continuidad y de discontinuidad ocupacional. Esta es una investigación sobre los egresados de diversificado para establecer si tienen oportunidad de obtener empleo. Esta es otra investigación. Y el objetivo era determinar las formas y niveles de continuidad y discontinuidad ocupacional. Pregunta, dice, ¿podría decirme qué ocupaciones ha desempeñado después de egresado del diversificado? Y ahí pues le colocamos respuestas. Espérenme, vamos a ver. Este creo que no tiene las respuestas. No. Esto está. No está bien elaborado. Bueno, esta sería una pregunta abierta. Y aquí también podríamos colocarle las posibles respuestas. ¿Podría decirme qué ocupación ha desempeñado después de egresar del diversificado? Podríamos anotar una ocupación relacionada con su carrera. Podría ser también un empleo que no tiene relación con su carrera, para ver si realmente hay continuidad o discontinuidad ocupacional. La redacción de las preguntas. Cuando redactamos las preguntas en el cuestionario, tenemos que tratar que sean claras y sencillas y evitar frases rebuscadas y ambiguas. ¿Por qué? Recordemos el nivel educativo de nuestra población y procuremos que las preguntas no sean muy rebuscadas, porque si no, no vamos a obtener respuestas claras. Los cuestionarios se pueden hacer personalmente, podemos nosotros ir y pasar los cuestionarios e inclusive cuando están respondiendo el cuestionario podríamos aclararles algunas preguntas. Pero también los podemos, con los recursos electrónicos, podríamos enviárselos por medio electrónico. Y ahí sí no podríamos estarles aclarando si tienen alguna duda de las preguntas. Entonces tratemos que sean claras, sencillas y evitar mucho las que no contenga frases muy técnicas o rebuscadas, ¿verdad? ¿Qué tipo de preguntas podemos incluir en un cuestionario? Abiertas. Abiertas quiere decir que pueden responder todo lo que ellos quieran, como en este caso. ¿Podría decirme qué ocupaciones ha desempeñado usted después de egresar del diversificado? Ahí él puede responder a la persona que estamos entrevistando todo lo que quiera. Puede ocupar una página o media página. Pero el problema es que si hacemos preguntas abiertas, no las podemos tabular. Porque a estas investigaciones cuantitativas le debemos de dar un tratamiento estadístico. Y entonces también depende de la capacidad expresiva de las personas que les hacemos el cuestionario. Hay dificultad para el tratamiento estadístico. Esto lo podemos hacer en los casos que estamos tratando de obtener opinión y criterio de la población. Pero siempre vamos a tener dificultad
para tabular esta información. Las preguntas cerradas pueden tener diferentes formas, por ejemplo, pueden ser dicotómicas, cuando se responde, cuando tiene dos respuestas, sí o no, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo con la política fiscal del gobierno? ¿Sí o no? Y ahí ya tenemos una respuesta directa, una respuesta en la cual no pueden ampliar su respuesta, no es abierta. Algunas veces se les puede agregar un por qué, pero también tenemos la situación de que tenemos que analizar todos esos por qué para tabular la información. Pueden haber preguntas de elección múltiple. Por ejemplo, cuando queremos encontrar la intensidad de la opinión en relación a una pregunta, yo creo que aquí hay alguien que todavía está tocando a la puerta. Ahí está. En este caso, si le hiciéramos la misma pregunta a esta, ¿está usted de acuerdo con la política fiscal? ¿Sí o no? Pero si le preguntamos, ¿está usted de acuerdo con la política fiscal del gobierno? Le podríamos hacer una pregunta en la cual la respuesta sea totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Esto ya nos daría una intensidad de la opinión al hacer las preguntas. Aquí hay otro ejemplo, dice, ¿entre qué intervalos se encuentra su ingreso familiar? Este tema del ingreso familiar no es algo, temas así como cuánto gana usted, cuál es su ingreso familiar, no es muy recomendable realizarlo porque en estos tiempos es algo muy delicado y en muchos casos no se los van a responder. Aquí les damos varios parámetros, varias cantidades entre las cuales podría ubicarse el ingreso familiar, por ejemplo, 2,000, entre 2,000 y 5,000, entre 5,000 y 10,000, entre 10,000 y 15,000, y hasta podríamos poner o más, ¿verdad? Ese sería otro ejemplo de preguntas. Aquí hay otra pregunta de múltiples respuestas. ¿Cuáles de estos factores se relacionan con su salario actual? La eficiencia profesional, el nivel educacional, los años de servicio, las recomendaciones, y aquí agregamos algo para que amplíen su respuesta, otros factores. Todas estas preguntas, pues, de preferencia, hacerles preguntas cerradas, ¿verdad? Las preguntas cerradas son aquellas que nos dan una respuesta, que tienen una respuesta, y las preguntas abiertas, a las cuales nosotros les dejamos la posibilidad de responder todo lo que quieran. Son más fáciles de tabular las preguntas cerradas para nuestros objetivos de investigación cuantitativa. Ahora, en el caso en el que estamos trabajando en una investigación cualitativa, pues podríamos hacer preguntas abiertas, pero entonces sí tendríamos que reducir el tamaño de nuestra muestra, porque tenemos que leer todas esas respuestas, no importa el tamaño o la cantidad, que puede ser una página, pueden ser 2 páginas, porque le damos la libertad a la persona entrevistada de que responda a todo lo que quiera. Entonces pueden ser cerradas, pueden también ser, las cerradas pueden ser dicotómicas y de elección múltiple. Y ya vimos que de elección múltiple hay muchas posibilidades de
hacer estas preguntas. Aquí tenemos uno que dice, ¿qué grado de importancia tienen los siguientes factores en el éxito profesional? Y les damos una valoración de 1 a 5, por ejemplo. Los valores morales, la preparación profesional de 1 a 5, la actitud positiva. Ahí estamos midiendo el grado de relevancia de cada uno de estos elementos para alcanzar el éxito profesional. Y no es una pregunta abierta. Sin embargo, podemos identificar esos factores con una pregunta cerrada. Entonces tenemos que pensar realmente cuáles son esas preguntas que van a responder a nuestros objetivos. Y si estamos trabajando en un enfoque de investigación cuantitativa, pues de preferencia que sean preguntas cerradas, que tengan la respuesta, que después se puedan tabular por un proceso matemático y estadístico, obtener conclusiones de nuestra información, de la información que obtenemos. Lo más recomendable, dice, es combinar preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas identifican si se tiene conocimiento del tema, son destinadas a obtener respuestas específicas cuando hacemos preguntas cerradas y si se conoce realmente el tema. Identifican si se tiene conocimiento del tema y además de eso, se permite obtener respuestas específicas, ¿verdad? Las preguntas abiertas son destinadas a obtener actitud general, obtienen opinión, criterio y ampliar la información. Y como les mencionaba, sí es recomendable incluir de las dos formas, ya sea preguntas cerradas como preguntas abiertas. Todo cuestionario debe llevar un encabezado, nombre de la institución que en la cual se incluya nombre de la institución que realiza la investigación, cuál es el tema de nuestra investigación, si es posible el objetivo general de nuestra investigación, y debe tener instrucciones para cómo realizar las respuestas, como cuando hacemos un cuestionario, subraye la respuesta correcta o coloque una X en la respuesta correcta o la que considere la respuesta adecuada. Cuando vamos a hacer un trabajo de encuesta, siempre debemos primero presentarnos con las personas, decirles de qué institución o de dónde es este trabajo. Por ejemplo, cuando somos estudiantes de la San Carlos, es nuestro trabajo de tesis o una investigación para la licenciatura. Estamos trabajando tal tema y el objetivo es, por ejemplo, identificar cuáles son las principales causas que involucran a los menores de edad en los grupos que cometen hechos delictivos. Y cuando les damos el cuestionario, también así como en los exámenes, pueden ir diferentes grupos de respuestas. Pueden haber respuestas directas o pueden haber respuestas de subrayar, o responda sí o no, o marque con una X la respuesta. Siempre debemos de darle las instrucciones para que responda. Cantidad de preguntas. No abusemos del tiempo de las personas a las que les estamos haciendo una encuesta. Yo les digo un máximo de 10 preguntas. Podrían ser 9 preguntas cerradas y una abierta. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que en algunas oportunidades nosotros
estamos en algún lugar y se nos acerca alguna persona y nos dice, nos permite hacerle una encuesta. Y casi siempre todos estamos con el tiempo muy medido, tenemos muy poco tiempo. Y yo, por ejemplo, cuando me preguntan si pueden hacer una encuesta, pues yo sí les doy el tiempo, porque uno ya ha pasado por estas circunstancias y tiene que ir a, a hacer trabajo de investigación y muchas veces es difícil que las personas nos respondan o que tengan el tiempo para hacerlo. Pero sí, algunas veces me he encontrado con el problema que le digo a alguien que sí, bueno, le voy a responder su encuesta. Y empiezan a preguntarle a uno una página, otra página y otra página. Y cuando yo le digo, bueno, pero ya se irá a terminar, no era corta la encuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer estos trabajos de recoger información es hacer la menor cantidad de preguntas. Yo les anoté 10 todavía, con 10 preguntas. Eso es una opinión, ¿verdad? Pero con 10 preguntas se van a llevar tiempo. Y mejor si de una vez tienen las respuestas cerradas, las preguntas cerradas con respuestas directas para que lo hagan más rápidamente. Pero ¿dónde está el trabajo entonces? El encuestador, el investigador, tiene que trabajar muy bien su cuestionario para que esas preguntas alcancen sus objetivos. Y de cada objetivo, por ejemplo, en una investigación podemos tener un objetivo general y unos 2 o 3 objetivos específicos, entonces escoger 2 o 3 máximo preguntas para darle respuesta a nuestros objetivos. Porque si no, las personas tal vez o dejan de responder las preguntas si son demasiadas, o solo lo van a responder por salir más rápido, sin darle la relevancia a la investigación que estamos realizando. Otra circunstancia es que si las preguntas son abiertas, pues también se tienen que poner a escribir, a redactar y no y también para leer estas respuestas muchas veces la redacción es difícil, hay que revisarla, ver para que tenga una respuesta adecuada. Y para obtener esa información, pues tenemos que leerlo todo y a veces las respuestas no son del todo de lo mejor. Y entonces analicemos el trabajo que estamos realizando. Lo más recomendable entonces sería incluir de los dos tipos de preguntas, de preferencia incluir más cerradas, ¿verdad? Y si es posible, todas cerradas en una investigación también cuantitativa, tomemos en cuenta eso. Porque si nos inclinamos por una investigación cualitativa, por una investigación etnográfica, entonces ahí sí tenemos que hacer un guión de preguntas, un guión para entrevistas y tomarnos el suficiente tiempo para hacer las entrevistas. Pero en ese caso, pues tenemos, normalmente cuando vamos a hacer un trabajo de investigación como esta, hay que enviar una nota, si es en una institución, si es en una empresa, enviar una nota solicitando que nos permitan hacer el trabajo de muestreo o por ejemplo, en el caso de los estudiantes, un trabajo para una investigación de tesis, de trabajo final de licenciatura y que nos concedan el momento en que ellos puedan, en que podamos asistir y hacer cuestionarios o entrevistas. Y si se trata de una entrevista a profundidad, la persona que nos da, que nos permite hacer la entrevista, debemos de pedirle por lo menos una media hora o dependiendo de la cantidad de preguntas y nos tenemos que adaptar al tiempo de ellos. Eso es lo tremendo también.
nosotros no les podemos pedir a las personas que vamos a encuestar que ellos se adapten al tiempo que nosotros tenemos, o no los podemos estar apresurando, sino que debemos de llegar con el tiempo suficiente para hacer este trabajo de investigación. Por eso tal vez los recursos electrónicos funcionen bastante bien, porque se los enviamos por correo y luego pues ellos se tomarán el tiempo para responderlo. Pero también corremos el peligro de que nunca la respondan, ¿verdad? Porque el correo puede llegar, pero la persona no se tomará el tiempo para hacerlo. Y si tiene demasiadas preguntas y si son preguntas abiertas, imagínense, ¿verdad? Tienen que tomarse un buen tiempo para hacerlo. Entonces, cantidad de preguntas como mínimo 10. Bueno, regresando entonces a este tema, las preguntas deben de incluir las preguntas que incluyamos en el cuestionario, las vamos a elaborar tomando como base los objetivos de nuestra investigación, por ejemplo, un objetivo general, los específicos. También tomemos en cuenta el darle respuesta a la hipótesis que nosotros planteamos, porque a través de esa información vamos a llegar a conclusiones. El cuestionario se utiliza con las poblaciones más numerosas. Estos cuestionarios normalmente no deben de ser muy extensos, no deben de incluir muchas preguntas, porque lo más probable es que si los hacemos demasiado extenso, no se van a tomar el tiempo para responderlo. Y lo más recomendable es que tratemos de tomarnos, de solicitarlos previamente por medio de una carta, para que ellos respondan a estos cuestionarios. En el caso de las tecnologías, como les mencionaba, pues eso nos da una posibilidad mejor de poder enviarlas por los recursos electrónicos. Y en relación a una muestra o a un censo, pues lo ideal sería que nosotros pudiéramos hacer un censo, que se pudiera realizar un censo, que pudiéramos encuestar al 100% de la población, pero ¿cuánto nos va a costar un censo, verdad? Un censo sale millonario, el costo de un censo puede ser millonario. El último censo que se hizo aquí en Guatemala costó varios millones y creo que hasta la actualidad ni siquiera hemos visto mucha información de ese censo. Y si nosotros como estudiantes tuviéramos los recursos, por ejemplo, para entrevistar a una población de 50,000 habitantes o algo así, pues se podría hacer. Pero normalmente una encuesta es muy efectiva. Ustedes lo vieron en el tema de las elecciones, que las últimas encuestas que se publicaron la última semana fueron bastante efectivas, revelaron realmente el resultado de este proceso. Hubo bastante concordancia entre el resultado de las encuestas con el resultado de la elección. Entonces, una muestra también se puede elaborar y hacer una muestra, solo un porcentaje que sea representativo. Ese tema también lo vamos a ver en la clase, de cómo elaborar una muestra de acuerdo a, puede ser
por una metodología que utilice métodos estadísticos, y puede ser también por conveniencia. Hay muchas encuestas que se hacen por conveniencia. Lo más recomendable, pues, dependiendo del área de investigación para las ciencias naturales, para las ciencias exactas, matemáticas, los profesionales de esta área no se conforman con una muestra de conveniencia, prefieren una muestra elaborada, por ejemplo, por una fórmula estadística. Sin embargo, en la sociología, en la antropología, se utiliza mucho las muestras por conveniencia. A veces no es tanto el tamaño de la muestra como la representatividad que tenga. Y eso colabora mucho para que la respuesta sea adecuada. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el cuestionario? ¿Por ahí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dígame, Sara, le escuchamos. Gracias, licenciada. Yo tengo una pregunta en cuanto a cuánto es cuantitativa, es cuando las preguntas son cerradas. Sí. Y la cualitativa es cuando las preguntas son abiertas. Así es. Cuando las preguntas son abiertas, nosotros les permitimos a los sujetos de nuestra investigación que se extiendan en sus respuestas. El problema es el lograr las conclusiones de estas preguntas, porque hay que leerlas todas y después de ello tenemos que leerlas y elaborar conclusiones. Entonces sí es un trabajo que se va a llevar bastante tiempo. En cambio, con la respuesta las tabulamos. Cuando las preguntas son directas, solo tabulamos y sacamos porcentajes. Y en base a ello, pues obtenemos las conclusiones. Pero, sin embargo, ustedes recordarán cuando hablamos de los positivistas y el paradigma positivista, que para los positivistas, pues todo tiene que ser por métodos cuantitativos, el método científico, pero para el otro paradigma que utiliza los métodos cualitativos, la investigación etnográfica, ahí no le dan la relevancia a los métodos cuantitativos porque creen que son muy impersonales. En cambio, cuando hacemos entrevistas a profundidad, pues las personas expresan su opinión, su criterio, sus pensamientos. Claro que el trabajo del investigador va a ser mucho más arduo, más extenso, pero probablemente las conclusiones van a ser muy enriquecedoras y se da todo un panorama de respuestas, ¿verdad? Enriquecedor, las personas dan todo, expresan todo lo que piensan del tema. Como cuando hicimos el ejercicio de la pena de muerte. Podemos decir el 80% está de acuerdo con la pena de muerte y el 20% no. Pero si hacemos unas preguntas abiertas, pues ese 80% nos puede decir, algunos están de acuerdo porque por los crímenes tan horribles que se cometen, que no merecen más que la pena de muerte, que en otros países se aplica la pena de muerte, algunos por vivencias personales o porque si no se aplica la pena de muerte, nunca vamos a terminar con esta delincuencia y con esta situación que estamos viviendo. Y así nos van a dar un montón de respuestas. Y los que dicen no estar de acuerdo pueden decir que por sus valores no se los permiten, por sus creencias religiosas, porque los derechos humanos también no están de acuerdo con ello.
y nos dan una variedad de respuestas. Entonces depende, ¿verdad?, del enfoque que queramos trabajar. Hasta el momento, como les he explicado, en la Facultad de Ciencias Jurídicas se trabaja un enfoque cuantitativo, pero también se puede hacer combinado. Podríamos utilizar un cuestionario para toda la población y luego a una pequeña muestra de los informantes más importantes se les podrían hacer entrevistas a profundidad. Bueno, entonces, señores, hay que ir pensando qué tema podríamos investigar, cuál les llama la atención. Tenemos que escoger temas para hacer este trabajo de práctico, que nos evitan los temas también, ¿verdad? Que no encontremos que un grupo está trabajando el mismo tema. Y ya les voy a dar los lineamientos para organizar este trabajo en el futuro. Espero que en unos días ya tenga resultados. En relación a esa pregunta, pues ya identifica que la pregunta tiene el problema de que tiene 2 respuestas. Y no podían marcar 2 respuestas también. Entonces, la pregunta se las voy a dar como válida a todos y ahí tienen un punto a favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda por ahí? Estamos a las 18:40. Vamos a dejar el día de hoy hasta aquí. Sé que mañana tienen examen, ¿verdad? Katie Patzán. Ay, yo iba a preguntar, usted está en la sección K. Buenas noches, licenciada. Usted tiene una consulta, ¿verdad? De que tuvo problema en el examen. Sí, fíjese, licenciada, fíjese que ayer no pude hacerlo porque yo entré, pero la página me cargó y me sacó. Intenté hacerlo de nuevo, pero ya que dice que solo da una oportunidad, fíjese que ya no pude. No sé qué podría hacer. Pero, ¿qué pasó con usted? ¿No tenía la suficiente conectividad? ¿Lo hizo desde un celular? Porque normalmente los problemas se dan cuando trabajan con un celular, cuando no tienen el suficiente tiempo para hacer un examen. Fíjese, licenciada, que yo entré a tiempo y todo, incluso me apareció la primera pregunta y yo iba a comenzar a responder cuando se puso a cargar y cuando vi ya me había sacado. ¿Y en dónde trabajó usted? ¿En su casa? Sí, en mi casa estaba. Bueno, hagamos una cosa, como voy a platicar con usted y démosle la oportunidad a los demás que se retiren. Les deseo muy buenas noches. Nos vemos el próximo día de clases. Yo creo que probablemente nos vemos el viernes, ¿verdad? Buenas noches para todos. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches.